Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. Llegamos a la quinta parte de esta obra maravillosa, de las virtudes principales y otras cosas necesarias que ha de saber el cristiano. Capítulo primero de las virtudes principales, virtudes teologales. Pregunta 856 a 863. Las virtudes teologales. Primero, el Papa pregunta, ¿qué es virtud? Bien, virtud es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. Entonces la virtud es un hábito, una disposición permanente que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Se dice que es un hábito o disposición permanente porque la virtud no es un acto pasajero, sino una inclinación durable. Así no tiene la virtud de la obediencia quien una vez obedece, sino quien tiene este hábito. La virtud nos inclina a hacer el bien, evitar el mal. Esto, explica los efectos propios de la virtud. En toda virtud debemos distinguir el hábito y el acto. El hábito es la inclinación permanente al bien. Inclinación permanente al bien. Los actos son las manifestaciones de dicha inclinación. Por ejemplo, una persona que tiene las dos piernas sanas puede caminar. Tiene que caminar. El hábito es tener la posibilidad de caminar, y caminar, ese es el acto. Entre el hábito y el acto virtuoso hay la misma relación que entre el vicio y el pecado. El vicio es un hábito malo, la virtud un hábito bueno. El pecado y el acto virtuoso son las manifestaciones y frutos de ambos. La virtud debe manifestarse por actos, claro, y así como el vicio no es pecado, sino cuando se traduce en actos. Así el hábito bueno no es virtud perfecta y meritoria, sino cuando produce los actos. Entonces la virtud, dice aquí nuestro catecismo, es una cualidad del alma, una disposición del alma, que da inclinación, facilidad y prontitud, nos ayuda a hacer fácilmente para conocer y obrar el bien. ¿Cuántas son las virtudes principales, sobrenaturales? Bien, las virtudes se dividen en dos, las naturales y las sobrenaturales. Bien, las sobrenaturales son 7, 3 teologales y 4 morales infusas o cardinales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son fe, esperanza, caridad. 3, que levanten nuestra alma hacia Dios. Después vamos a explicar esto. Fe, esperanza, caridad. Porque la fe, esperanza, caridad se llaman virtudes teologales. La fe, la esperanza y caridad se llaman virtudes teologales porque tiene a Dios por objeto inmediato y principal. Y Él mismo nos las infunde en el momento del bautismo. ¿De qué manera las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato? Las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato porque con la fe creemos en Dios y creemos todo cuanto Él ha revelado. Con la esperanza esperamos poseer a Dios un día en el cielo.
y con la caridad amamos a Dios y en Él nos amamos a nosotros mismos y al prójimo. Entonces dije que esas virtudes Dios las comunica en el alma junto con la gracia el momento del bautismo. Con la fe, bien, hace nuestra alma capaz de creer en Dios y creer todo cuanto Él ha revelado. Por ejemplo, un ateo, un pagano, un maometano, un musulmán, un protestante, bien, lee la Biblia, pero no cree lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no tiene la fe. No tiene la fe. Usted tiene los ojos, tiene el libro. ¿Puedes leer? Depende. Si no hay luz, no puedes. Hace falta luz. Es la luz, es la fe que nos hace creer lo que Dios ha revelado. Con la esperanza, bien, tenemos la confianza que Dios nos dará lo que nos promete, y la caridad nos impulsa a amar a Dios, y en Dios amamos a nosotros mismos y al prójimo por amor a Dios. ¿Cuándo nos infunde Dios en el alma las virtudes teologales? Dios, por su bondad, nos infunde en el alma las virtudes teologales cuando nos hermosea con su gracia santificante. Y por esta razón, al recibir el bautismo, fuimos enriquecidos con estas virtudes, y juntamente con los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando el más grande regalo después de la vida, claro, y con la vida más bien, el más grande regalo que pueden dar los papás a su hijo es bautizarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque al bautizarlo es toda la salvación de Cristo que se derrama sobre este niño. Es algo serio. Y bien, lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso terrenal lo recupera. Y bien, recibe la gracia que es algo divino, que nos hace hijos de Dios. Recibe la fe, esperanza, caridad, que no son pocos. Recibe 4 virtudes cardinales, morales infusas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y recibe los 7 dones del Espíritu Santo. Todo esto el niño lo recibe en germen en su alma. Más tarde tiene que confirmarse todo esto, crecer, ser más firme con la confirmación. Y si los pierde por desgracia, si pierde estas virtudes y la gracia por el pecado mortal, y bien todavía, porque tiene fe, esperanza, y bien, al confesarse los recupera. Entonces, Dios infunde, derrama, comunica al alma estas virtudes con la gracia santificante al recibir el bautismo. Ahora, basta para salvarse haber recibido el bautismo, ¿basta para salvarse haber recibido en el bautismo las virtudes teologales? No. Para el que tiene uso de razón, no basta haber recibido en el bautismo las virtudes teologales, sino que es necesario el frecuente ejercicio de los actos de estas virtudes. Ejercitar los actos. Ahora, un niño que muere, Dios no quiera, bautizados, va derecho al cielo. ¿Por qué? Bien, porque es santo. El bautismo santifica, hace santo. Un niño bautizado que muere va derecho al cielo. ¿Cuándo estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza, caridad? Estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza, caridad teniendo uso de razón. Muchas veces en el transcurso de la vida y en peligro de muerte. Entonces, las virtudes se dividen en 2. Hay las virtudes naturales, adquiridas, y hay las virtudes infusas. Entonces son diferentes. Vamos un poco a explicar esto. Entonces, las virtudes se dividen, dijimos, en 2. Las infusas por Dios y las adquiridas por el ejercicio de naturaleza humana. Las virtudes morales infusas y teologales, bien Dios los infunde en el momento del bautismo. Si hemos pecado mortalmente, bien los devuelve por la confesión de sus pecados
o si no puede confesarse, por ejemplo, en este tiempo de esta peste, mucha gente ni puede ir a la iglesia ni salir de su casa, bien, teniendo el deseo de confesarse, tener arrepentimiento total, con firme propósito de enmienda, de corregirse, de confesarse, en este caso, Dios perdona con este deseo de confesarse y firme propósito de corregirse. Entonces las virtudes teologales, dijimos, tienen por objeto a Dios. Y las virtudes morales versan sobre nuestros actos y nuestra conducta. Ahora dijimos, hay las virtudes infusas y las adquiridas. Las infusas son las que Dios infunde en el alma, y las adquiridas son las que alcanzamos con la repetición de los actos. Por ejemplo, una persona naturalmente que hace siempre acto de fortaleza, de vencerse a sí mismo, se adquiere la virtud de fortaleza natural adquirida. Las virtudes naturales tienden al bien honesto, al bien humano, honesto, mientras que las virtudes sobrenaturales tienden al fin último, conocido por la revelación humana. Se da el nombre de bien honesto al bien natural, conocido por la razón del hombre y apetecido por su voluntad. Ahora, las virtudes naturales adquiridas, fortaleza, prudencia, justicia, por ejemplo, uno puede tener una sin tener la otra. Mientras que las virtudes infusas, todas van juntas y todas crecen como los 5 dedos de la mano. Las virtudes humanas y las virtudes cristianas, veamos esto. Hay varias diferencias importantes entre las virtudes meramente humanas y las virtudes cristianas. En su principio, las humanas son hábitos naturales, las cristianas son infundidas por Dios. En su fin, las humanas tienden al fin honesto natural, las cristianas al fin sobrenatural o posesión de Dios. En la norma que las dirige, las humanas se guían por los dictados de la razón, las cristianas por las luces de la revelación. Eso es diferente. Un hombre prudente a lo humano sigue su razón, mientras que el cristiano tiene la luz de la fe. Ejercer virtudes meramente humanas los gentiles, los no cristianos, los cristianos que están en pecado mortal y que excluyen a Dios como último fin de sus actos. Tales virtudes no son meritorias para el cielo. Tal hombre es bueno, es muy bueno, pero vive con otra mujer que no es la suya. No, es bueno sí unas cosas, pero no está en el camino de Dios. Las virtudes morales pueden llegar a ser sobrenaturales si se hacen en estado de gracia y con la intención de agradar a Dios. Entonces una virtud, por ejemplo, de fortaleza, vamos a decir, una persona que viene gracias a Dios, su fortaleza llega a ser virtud meritoria, agradable a Dios, etcétera. Son gravemente reprensibles los cristianos que no viven en estado de gracia y descuidan el hacer meritorias sus virtudes humanas. Entonces hay gente que vive humanamente buenos en tal o tal virtud, son muy equivocados. ¿Por qué? Porque no merecen, no son meritorias las virtudes en una persona que no está en estado de gracia. Que yo digo, el hecho de dar un vaso de agua a un pobre tiene su recompensa, viviendo en estado de gracia y no de pecado. Ahora, el que está en pecado, por ejemplo, no tiene que hacer obras de caridad, sí tiene que hacerlas, claro que sí, para alcanzar de Dios ayuda, misericordia de la conversión, pero en sí no es meritorio. Entonces hay las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y los dones del Espíritu Santo. Esto en el alma bautizada en estado de gracia. El que está en pecado mortal, bautizado en pecado mortal, ¿qué tiene? Tiene fe, esperanza, y perdió todo lo demás. ¿Cómo puede recuperarlo? Con la confesión. Y si no puede confesarse, un acto de contrición perfecta, con firme propósito de corregirse y deseo de confesarse. En la siguiente charla hablaremos de las virtudes teologales.